que llegue voy a disfrutar. Ese es el gran problema que tenemos. Si creemos que hasta que lleguemos vamos a disfrutar, imagínate, te amargaste toda tu vida. Hay gente, por ejemplo, de nuestra edad que me encuentro que no le quiere entrar a la tecnología. No, es que a mí eso de los celulares, no, eso a mí del WhatsApp, y todavía se comunica con mensajes de texto, ¿no? Sí, el crecimiento es parte de la vida. Sí. Bienvenido a otro episodio de Inner Man, un podcast de hombres para hombres. Estamos empezando este año con mucha fuerza, Arnoldo, con muchas ideas también y con mucho que aportar también para todos los hombres que nos ven, que nos escuchan. Y saben que acuérdate que si este podcast es de ayuda para ti, lo compartas con otros, te suscribas al canal, le des like, en fin, pues yo creo que si te sirvió a ti, puede ser de mucha ayuda para otros. Arnoldo, ¿qué tema tenemos para hoy? Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gusto de empezar este año, estar aquí con nuestros amigos que nos están siguiendo en este podcast. Y bueno, ¿qué te parece si hoy hablamos acerca de algunas falsedades que están como en el entendido de la sociedad y que a veces le llamamos el camino del crecimiento? ¿Ok? Vamos a hablar acerca de esos mitos que ya son creídos, que ya las personas dicen así es y van tras ellos. El problema es que como es una falacia, es algo que se empieza a difuminar en la vida, que la gente dice, ya lo tengo, y nunca lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no existe tal y como nos lo han dicho. De eso vamos a hablar. Ok, el camino del crecimiento. Es que yo puedo crecer, pues puedo crecer en conocimiento, puedo crecer en mi proyección profesional, puedo crecer también en mi ámbito familiar, pero entonces, por lo que estoy entendiendo, en el ámbito actual, el crecimiento casi siempre habla en la cuestión profesional, en la cuestión económica, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, es decir, que si no crezco profesionalmente o no crezco económicamente, ¿no estoy creciendo? No estoy creciendo, eso es lo que nos dicen. Imagínate, ¿no? O sea, te vas a sentir como una lápida si de repente llega una crisis que tú no controlas, tipo 2008. ¿Sí? Llega una pandemia. Sí. Tú no lo controlas. Y entonces, si tú crees que eso de crecer tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la inteligencia en cuanto a cuestiones técnicas, te estás equivocando terriblemente, mi hermano. Bueno, y en este momento me estoy acordando de aquellas personas que le llaman godines, ¿no? Sí. De ellos que son oficinistas, que entran a una hora, salen a otra hora, están todo el tiempo en su silla y todo. ¿Qué podríamos decir de ellos? Imagínate, o sea, ya de entrada, ellos no tienen ninguna expectativa de crecimiento. Y están mal. ¿Sabes qué, Beto? A ver, hombres, ayúdenos. Yo tengo una duda y la voy a resolver aquí. Sí, bueno, no sé si tú me puedes ayudar. Vamos a ver. ¿Cuándo le cambiaron de Gutierritos a Godínez? O sea, esa sí es una duda para mí. Sí, o sea, yo no sé, alguien que me diga cuándo o de dónde se agarró el estereotipo de ahora es Godínez, ya no es Gutierritos. ¿Te acuerdas que en nuestros años mozos era Gutierritos y ahora es Godínez? Bueno, yo lo aprendí de mis hijos, porque ese término, y Godínez, y no, es que es un Godínez. ¿Y qué es eso? Me tienen que enseñar ellos el idioma actual. Exacto, bueno, así que ayúdenos. Perdón que fue el paréntesis, pero algo tenemos que hacer para que nos ayuden también ellos a nosotros, ¿no? Entonces, por favor, si alguien sabe la respuesta, ponga aquí el comentario y díganos, se cambió de Gutierritos a Godínez por esto. ¿Y de dónde salió? Sí. Ok, ya, perdón por el intermedio cómico, mágico, musical, pero creo que era importante. Sí, o sea, esas personas que están trabajando y que están en esa postura, en esa posición de que están en una oficina, tienen un puesto, pero ese puesto ya no puede escalar, ya no hay una movilidad dentro de la organización. Imagínate cómo se van a sentir. Así es. Entonces, el crecimiento no va a existir para ellos. Y eso es uno de los mitos que tenemos que derribar el día de hoy. Sí, yo también estoy de acuerdo, porque, ¿sabes qué? Creo que también hay carácter para todos. Hay personas que siempre les gusta explorar, les gusta conquistar.
les gusta en ese sentido tener retos fuertes, toda la vida viven así, pero hay personas que son más rutinarias, les gusta un trabajo seguro, una economía estable, porque obviamente cuando tú vas a esos nuevos retos tienes muchos riesgos. Y en esos riesgos puede que te vaya bien, puede que a lo mejor no te salga el proyecto que tú tienes, pero a la persona le gusta, o sea, la persona que está para eso le gusta, pero como tú bien dices, ¿qué va a ser de aquellas personas que sí les gusta una vida más afable, más tranquila? Entonces, vamos a ver cuál es el camino del verdadero crecimiento para quitarnos ese estereotipo, ¿no? Es correcto. Mira, Beto, hay que hablar de todo el entorno que ha llevado a generar estos conceptos equivocados. Porque nosotros como cultura occidental tenemos un gran problema. El problema es que nosotros creemos que hay una meta, debe de haber una meta. Y esa meta está en el horizonte y tienes que alcanzarla. Si la alcanzas, entonces te dicen, tienes éxito. Si la alcanzas, ¿quién te pone esa meta? O sea, pero el asunto, ¿no? Si nos vamos a la cultura, por ejemplo, asiática, ¿qué pasa con la cultura japonesa? La cultura japonesa no dice, hay que ver, y vivieron felices para siempre. Hay que disfrutar el camino. ¿Me explico? O sea, es un cambio de paradigma en cuanto a cómo vivir la vida. Pero también ellos son sumamente competitivos. Sí, pero porque ellos van disfrutando el camino, paso a paso. De hecho, en las organizaciones, esta filosofía Kaizen, que es el tener una cultura de mejora continua incremental, que quiere decir, por lo menos cada día de tu vida crece un 1%. Entonces ellos tienen como esta parte de decir, voy caminando, voy avanzando, pero voy disfrutándolo. No es que hasta que llegue voy a disfrutar. Ese es el gran problema que tenemos. Si creemos que hasta que lleguemos vamos a disfrutar, imagínate, te amargaste toda tu vida. Y luego cuando crees que llegas, no llegaste. No existe. No hay una definición que diga, esto es la meta. Tú te la puedes poner, sí, pero si tú crees que la meta es lo que te va a dar felicidad, ya. Eso creo que es un punto medular en todo ello. Porque primero que nada, las metas te las está imponiendo la sociedad. No es algo que tú de alguna manera aspires. Por ejemplo, a lo mejor se puede aplicar esta anécdota que voy a contar, porque mi papá siempre fue muy deportista y él me animaba siempre a ser deportista, me metió a un equipo de fútbol en el club en el que estábamos. Yo cero fútbol y luego al tenis, pues sí tomaba clases de tenis, sí me gustaba, pero realmente me la debes. pero realmente no tenía yo esa afición y ese deseo, es decir, era algo impuesto. Uh-huh. Entonces, yo creo que cada uno de los hombres que estamos aquí y que estamos participando de este podcast, y en sí, todos los hombres debemos pensar, bueno, si me están imponiendo esas metas, o realmente son cosas que yo quiero lograr. Porque si yo estoy poniendo unas propias metas de crecimiento en lo que yo quiero, vamos a pensar, yo quiero estudiar inglés o necesito estudiar inglés porque si yo sí quiero aspirar a una mejor remuneración económica, entonces yo me tengo que poner de meta perfeccionar el inglés, tomar clases, en fin, todo, pero es una meta que yo me estoy poniendo, no tanto que me esté imponiendo la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y además debe haber algún objetivo claro, no como tú comentas de que tenemos objetivos como tratar de alcanzar la olla de oro al final del arco iris, ¿no? O sea, tratas de tocar el arco iris no lo puedes tocar y tampoco existe la olla, pero ahí está la gente persiguiendo algo, como bien lo comentabas, ilusorio y que luego nos da frustración porque gastamos muchos años de nuestra vida, porque finalmente lo obtienes y dices, pues esto es que no es esto lo que yo quería. Exacto. Entonces habrá que definir en qué quiero crecer. Es que son las cosas que nos han enseñado, nos han dicho y que hemos creído en nuestra cultura, ¿sí? Por ejemplo, la felicidad, el éxito, el hecho del crecimiento mismo, son como, vaya, se va a ver un poco feo, pero son como entelequias, son como algo
muy, muy disperso, que no dice nada y dice todo. Y entonces las personas se confunden. ¿Qué te parece si entramos a uno de los puntos que para mí lo propongo como un camino de crecimiento? El primero, entender que eres un ser humano con limitaciones, con fragilidad. Eres así. Nosotros no somos personas perfectas, ni somos personas que somos fuertes ante todo. Somos personas que tenemos un límite, que tenemos una fragilidad. Sí. Esa parte es algo que nos permite crecer. Por ejemplo, nosotros vemos en la terapia, uno de los principios terapéuticos es la aceptación. Si tú no aceptas en dónde estás, nunca vas a poder avanzar. Si no aceptas qué puedes y qué no puedes, aquí hay un concepto filosófico que se llama facticidad. La facticidad es lo contrario a la posibilidad. La posibilidad, tienes que analizar qué se puede, pero también hay facticidad. Hay cosas que tú no controlas. Y cuando tú no controlas algo, lo mejor que puedes hacer para salir adelante es abrazar esa fragilidad tuya. Uh-huh. Es abrazar esa limitación tuya. Es lo que decíamos. Hay una crisis. Yo tengo un negocio muy próspero, está bien, qué bueno. Pero ese negocio en algún momento puede tener un efecto dominó porque en China se le ocurrió a alguien enfermarse y viene y hay una pandemia, ¿ok? Y viene y pega. ¿Cuántos negocios no quebraron con la pandemia? Sí. Y la persona que no abrazaba esa fragilidad, que no entendía que su negocio cada día está en riesgo, esa persona no hacía nada, no tomaba recaudo de cómo iba a salir adelante en algún momento, porque no aceptaba esa fragilidad. El crecimiento es aceptar la fragilidad. Es decir, esto es lo que yo puedo y esto es lo que yo no puedo. Uh-huh. Esto está en mi mano y esto no está en mi mano. Uh-huh. A final de cuentas, nosotros como personas que creemos en Dios sabemos que nada en la tierra pasa sin la voluntad de Dios. Así es. Entonces ahí el hombre puede tener esa fortaleza, ese crecimiento, aceptar que nuestra vida está en la mano de Dios es un principio de crecimiento. Sí, y también otra de las cosas fundamentales que yo considero, y creo que tú también, es que nosotros no somos nada más este cuerpo que tenemos, nosotros somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo, y que si vamos a crecer, entonces vamos a crecer pues parejo. Tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que crecer en nuestros valores, en el conocimiento y profundizar acerca de nuestra fe, arraigarnos en nuestra fe. Tenemos también que crecer en el ámbito emocional. En ese sentido, habemos personas quizás más frágiles que los problemas los sentimos más. Hay otras personas que son de carácter, que las cosas se les resbalan, ¿no? Yo me acuerdo, mi papá fue ministro de la Suprema Corte, estuvo prácticamente toda su vida profesional en el Poder Judicial y se enfrentaba a cuestiones muy duras, a periodicazos, inclusive a amenazas a su integridad física y de la familia. Pero mi papá no perdía el sueño. ¿Qué carácter? Pero yo en ese sentido, yo soy muy diferente. Bueno, eso que acabas de decir es uno de los principios de crecimiento. Aceptar que somos diferentes, se llama temperamento. Cada quien tiene un temperamento diferente. Sí. Hay gente que es un roble. Sí. Hay gente que es una varita de nardo. ¿Sí? hay gente... Somos hombres, ¿eh? Bueno, un varito de nardo, ¿ok? Entonces, cada quien tiene un temperamento. Y no es... El asunto es cuando te comparas con otro. Sí. Alguien te dijo, el crecimiento es esto, pero lo está diciendo desde su perspectiva, no desde tu vida. Sí. ¿Por qué aceptas lo que una persona te dice desde su perspectiva? Porque no sabes quién eres y porque no sabes que no estás obligado a repetir o emular lo que hace otra persona. Así es. Ese es el punto. Entonces tu papá seguramente tenía un temperamento sanguíneo, era una persona fuerte, era una persona muy estructurada, pero a lo mejor nosotros somos más nostálgicos, más melancólicos. ¿Y cuál es el problema? Eso es lo que somos. Sí. Y cuando lo aceptas, creces. Por eso te digo, el principio del crecimiento es aceptar. Sí. Aceptar qué puedes y qué no puedes, sin llegar a ser conformista. Así es. Ok, eso algún otro día lo platicaremos. Pero ese es un punto de crecimiento muy, muy importante. Y lo que acabas de decir, nosotros los hombres tenemos que reconocer que nuestro crecimiento, ¿de dónde proviene?
Porque si proviene de afuera, acuérdate, la descripción antropológica judeo-cristiana es: el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Va. Sí. Entonces, lo que tenemos que analizar es de dónde viene el crecimiento. Si viene del cuerpo, de la parte física, entonces ten mucho dinero, ten una mansión, ¿sí? Vístete con ropa muy costosa, y en fin, todas estas cosas externas, si ese es tu punto de crecimiento, es muy vano. ¿Por qué? Porque aún en la abundancia, es más, como dice la Biblia, aún en la risa, tiene dolor el corazón. Sí. O sea, cuando tú tienes esta situación externa de crecimiento, la verdad es que te estás poniendo una lápida sobre tu vida. ¿Por qué? Porque eso nunca te satisface. Segundo, si tu crecimiento está basado en tu alma, hoy tenemos mucho humanismo. ¿El humanismo es bueno? Sí, es bueno. ¿En qué sentido? Que hace que las personas por lo menos encuentren la forma de ser mejores. Está bien. Pero ¿qué pasa? El humanismo tiene un límite. ¿Y se centraliza en el hombre nada más? Totalmente. Se centraliza en él porque muchas personas que no conocen lo que nosotros conocemos, pues tienen que buscar una solución. Por eso tú ves tanto estos movimientos de autoayuda y los gurús y todo esto, que lo que hacen es que las personas están buscando cómo crecer. Sí. Y como no pueden conocer o no han querido conocer lo que es la parte espiritual, pues se van a la parte psicológica, a la parte del alma, de la voluntad, de las emociones, a la inteligencia, a eso se van. Loable, sí, está bien, es loable. No es el éxito, no es el crecimiento del ser humano como tal, es el crecimiento de un hombre que solamente se basa en la parte psicológica o del alma. Pero cuando llegas a comprender que el crecimiento del hombre tiene que provenir del espíritu, sí, porque el espíritu es la vida del hombre. El aliento de vida viene en el espíritu. Entonces, cuando tú creces desde el espíritu, eso te va a comunicar a tu alma cosas nuevas. Esa vida donde se vivifica el espíritu comunica cosas nuevas a tu alma. De repente yo no puedo perdonar, me amargué la vida porque no pude perdonar a mi papá porque era un tal por cual. Y no puedes. Pero cuando llegamos a Dios, tu espíritu vive. Y entonces se comunica que puedes amar. Eso es crecimiento. Así es. Y bueno, mientras estabas hablando me estoy acordando de una parte de los evangelios que Jesús dijo de edificar, pues que hay personas que edifican su casa sobre la arena y vinieron ríos y vinieron vientos fuertes y todo eso se llevó su casa y la derrumbó, pero aquel que edificó su casa cavó y edificó su casa sobre cimiento firme, sobre la roca, vinieron ríos, vinieron vientos y su casa permaneció firme. A mí se me viene a la mente en este momento el decir, ok, yo tengo que crecer, pero tengo que cavar un cimiento para decir en qué quiero crecer. Exacto. O sea, ¿desde dónde quiero crecer? Sí, y para qué. O sea, cuidar las motivaciones, y perdón que lo exprese de esta manera, bueno, somos hombres, pero mis propios traumas, ¿no? Uh-huh. O sea, que si yo tuve un trauma porque nunca tuve suficiente dinero en casa, entonces ahora no, yo voy a esforzar que a mi familia nunca le falte nada. Bueno, ¿de dónde? O sea, qué bueno que te esfuerces, pero esa motivación de crecimiento viene, a mi forma de ver, de un trauma que tú viviste siempre con los recursos muy limitados, y entonces ahora tú tienes que, no, mi familia ya no va a padecer lo que yo padezco. A mi forma de ver, eso no es algo correcto, porque tiene una motivación de un trauma anterior. Qué bueno que lo procures, repito, espero no se malinterprete lo que estoy diciendo. Si estoy manejándolo bien, dímelo, Arnoldo, pero creo que tenemos nosotros que pensar, sí, en el crecimiento, en qué quiero crecer y por qué quiero crecer. Y también cuando tú estabas comentando la cuestión de las limitaciones, también hay que pensar, bueno, y tú dijiste, pero no ser conformista. Creo que ahí a veces nos cuesta mucho trabajo, porque yo digo, no, a mí siempre se me han dificultado los idiomas. Hay gente, por ejemplo, de nuestra edad que me encuentro que no le quiere entrar a la tecnología.
No, es que a mí eso de los celulares, no, eso a mí del WhatsApp, y todavía se comunica con mensajes de texto, ¿no? No, eso no, ¿sabes qué? Necesitamos nosotros pensar que sí tenemos que crecer en esas cosas. Es correcto, es que es una línea muy delgada. ¿Cómo voy a diferenciar cuando yo me estoy escondiendo del crecimiento, justificando que no puedo? Ese es un problema. Ahí, hombres, sería buenísimo que tú participaras y nos preguntaras. ¿Por qué? Porque es importante que tú como hombre puedas darte cuenta de esa pequeña línea que hace la diferencia entre estancarme por conformismo o llegar a conocer mi límite. Eso es sumamente importante, ¿ok? Entonces, algo también, Beto, que quiero comentar es que los seres humanos tenemos que aprender que hay 3 facticidades, ¿sí? Bueno, 2 filosóficamente bien sustentadas. Una es algo que yo he visto en la vida y que se los voy a compartir. La primera es que todos vamos a morir. Si tú aceptas que vas a morir, ¿sí? Lo que estás aceptando es que tienes que aprender a vivir. La vida tiene un fin y el fin es la muerte. Entonces aprende a vivir. Aprende a no lastimar a nadie, aprende a amar a los tuyos. Tienes que aprender a amar con toda la pasión, con toda la entrega. Tienes que aprender a no darte por vencido. Intenta aprender todo lo que puedas. Bueno, muchas cosas más, pero vamos a quedarnos ahí con eso. Y también el hecho de que el tiempo va a avanzar y tú no lo puedes parar. Esa es otra facticidad. Vivimos en un tiempo y un espacio. El tiempo va a seguir su paso y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar que el tiempo va a pasar. Hoy en día, ¿qué vemos? Vemos a gente lamentablemente que no acepta que ya está llegando al 6º piso, como tú comprenderás. O sea, bueno, aquí con nosotros hay otras personas también. Bueno, ahí veremos después. Tenemos que aceptar, el tiempo se nos va a ir. Disfruta el tiempo, disfruta lo que estás viviendo. Sí. Disfruta, por eso decía, el hecho de aprender a disfrutar el camino, aprender a disfrutar cómo avanzar y desde dónde quiero crecer. Si quiero crecer desde la parte física, desde la parte psicológica, anímica, o si quiero crecer desde el espíritu. Y nosotros sabemos que el secreto está en crecer desde el espíritu. Así es, hay que crecer. Así es, sí, porque es donde vienen las motivaciones. Es donde decimos, bueno, que mis motivaciones sean correctas. Y después de las motivaciones correctas, entonces ver, como comentabas bien, las limitaciones. Pero fíjate que es sorprendente cómo hay muchas películas que sí nos animan, de personas que tienen algún tipo de discapacidad, o también que vienen de una situación socioeconómica sumamente difícil, sin embargo salen adelante. Y creo que esas películas, esas historias sí son muy buenas, nos deben a nosotros inspirar, porque vienen de una motivación correcta, y también nos rompe paradigmas del yo no puedo. Entonces, sí creo que sí, nosotros tenemos que pensar en ese crecimiento, pero definitivamente viendo mis limitaciones. Algo que no comentamos es viendo las capacidades que tengo, porque también creemos que hemos sido diseñados por un creador que nos dio talentos, nos dio capacidades, nos dio dones que son o debieran ser utilizados para ese desarrollo tanto profesional, familiar, espiritual, y también para una realización personal, porque es muy bonito, y creo que lo hemos vivido, cuando tú estás viviendo en tus capacidades. Se siente súper bien, o sea, te sientes como pez en el agua. Repito, a mí mi papá me ponía a jugar fútbol, o sea, olvídate. En una ocasión también, para hacer que yo me moviera, me metió una cancha de front tenis, me dio la raqueta y yo nada más persiguiendo la pelota de front tenis. O sea, te sientes horrible porque simplemente no se te da. Pero al descubrir aquellos dones, aquellos talentos con los que tú naciste y empezarlos a desarrollar, vas a ver que empieza a despertar en ti también una seguridad.
y te vas dando cuenta de aquellas capacidades que tienes para desarrollarlas, para llegar a ese crecimiento que tú deseas. Es correcto. Fíjate que algo con lo que me gustaría, que no quiero dejar pasar en este podcast, es la mayoría de las personas se definen cómo ha sido su vida. Tú le preguntas a alguien, oye, ¿quién eres? O ¿quién eres tú? Y la persona te define todo lo que ha vivido, toda su historia. Si acaso te define su presente. Y esa definición, aunque parece que es buena, es totalmente incompleta. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que viviste te formaron. Personas que están a tu alrededor. Experiencias que tuviste en algún momento de incapacidad. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo nunca voy a hablar inglés. ¿Por qué? Porque la persona dice, yo no sirvo para esto. ¿Y qué pasa? Cuando estaba en la secundaria, estaba en la clase de inglés, no entendía nada y él piensa que no sirve para los idiomas. Pero resulta que era un momento de incapacidad. ¿Por qué? Porque estaba totalmente disperso, estaba en el aula y no estaba escuchando al maestro. Entonces el maestro daba la clase y él no entendía porque él no estaba atento. Ahora que ya tiene 35, que su capacidad de atención es mayor, resulta que él puede empezar y darse cuenta que no es tan malo para el inglés. O sea, el problema es cuando nos definimos por todo lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, sí, y no por lo que eres hacia adelante. Sí. Y ahí hay algo bien importante. Nosotros como personas de fe sabemos que el gran problema del hombre es que él se define viéndose a él y no viendo como Dios lo ve. Eso es lo maravilloso, hombre. Cuando hablamos de crecimiento, el que mejor te puede guiar en el crecimiento es Dios. Sí. Porque te permite ver como Él te ve. Y lo dijiste, Él te dio un diseño, te dio capacidades, te dio inteligencia. Él te dio todo eso. Y cuando tú logras entenderlo, entonces le crees a Dios. Y te vas dando cuenta que hacia adelante hay un cambio, hacia adelante hay una posibilidad de poder confiar y poder creer en Él. Eso es sumamente básico. Fíjate que también voy a contar otra anécdota. Hablando justamente de la cuestión del inglés, a mí me pasó eso con las matemáticas. A mí me costaron mucho trabajo las matemáticas. Yo todavía me acuerdo en segundo de primaria, mi mamá queriendo que yo me aprendiera las tablas de multiplicar y me costó muchísimo trabajo aprendérmelas. Yo, mamá, ¿pero por qué me las tengo que aprender? Y todavía hasta primero de secundaria tuve mucha dificultad. Pero, ¿sabes? En segundo de secundaria tuve un maestro de matemáticas que eran de los de la antigüita, que te portabas mal, tenía una regla de esas de madera. ¡Órale! Y la partía en dos de 50 centímetros, te portabas mal, a ver, ven acá, te ponía así en el escritorio, bolas, te daba de reglazos, te aventaba el borrador, te aventaba gises. Wow. Pero ¿sabes qué? Entre todo eso, era buena onda, o sea, la verdad, era muy buena onda el maestro, nos llevábamos muy bien con él, pero tenía esa forma de tratar, ¿no? No lo hacía enojado ni nada, no, ¿sabes qué? Ven acá, y boom, te daba tu reglazo. De él aprendí las matemáticas, me empezaron a gustar. Uh-huh. Y de ahí, pues, ahora, yo estudié ingeniería biomédica. Entonces, pero es también liberarnos de esos traumas, tú lo comentabas en el inglés, liberarnos de esos traumas, porque al liberarme de este trauma, ahora se pudo definir mi profesión, fíjate nada más. Uh-huh. La importancia, sí, de ver nuestras limitaciones, pero ver también aquellas cosas traumáticas que nos han hecho evadir ciertos caminos que probablemente pudieron haber sido de éxito para ti. En este caso, la verdad es que yo disfruto mucho. Algunas personas se van a reír de esto, pero en mis tiempos de vacaciones, en mis tiempos de ocio, yo tenía un pizarrón en mi casa y yo me ponía ecuaciones de primer grado simultáneas con 2 incógnitas y con 3 incógnitas y ecuaciones de segundo grado, me ponía a graficarlas. O sea, eso para mí era un juego ya. Sí, era un entretenimiento, de verdad era maravilloso, ¿no? Pero cómo me cambió mi perspectiva y me cambió la vida. Así que creo que
que ya estamos quizás en la recta final de este podcast, pero para ver ese camino de crecimiento, por favor, no limites tu crecimiento por tus traumas del pasado. No limites tu crecimiento porque en tu casa siempre se hicieron las cosas de esa manera, porque tú no tuviste una buena primaria. No limites tu crecimiento por esas cosas y no te autojustifiques por ello, porque yo estoy seguro que en el momento en que tú comiences a explorar en el ámbito espiritual, explorar a Dios y experimentar a Dios, Él puede despertar en ti muchísimas cosas que probablemente en este momento ni siquiera tú tienes idea, pero que las empiezas a descubrir y entonces te das cuenta que tienes la capacidad. Eso te da una mayor seguridad, una mayor realización, pero necesitas ser libre de ello para poder crecer, sí, en el ámbito espiritual. Porque el ámbito espiritual, como bien lo comentaste, Arnoldo, eso es como la pirámide, ¿no? Eso te define, eso es tu cimiento, exactamente, es tu base. Y sobre ello, entonces, tú podrás ser sanado en tu corazón, en tu alma, de aquellas cosas, de esas experiencias del pasado difíciles, y podrás ser libre para experimentar un futuro mucho mejor. Y que entonces ahora pienses no en metas nada más materiales, que no son malas, pero que no pienses en las metas materiales, porque en mi casa nunca hubo. No, está bien, yo le quiero dar una buena vida a mi esposa, a mis hijos, qué bueno, pero que no sea motivado por un trauma. Y además, que no castigues ahora a tu familia, porque resulta que tu familia nunca te vio, tu esposa nunca te vio, tus hijos nunca te vieron. Estás castigando a tu familia por cumplir una meta que a su vez proviene de un trauma. Pues creo que ahí estamos, como dicen, dañándolo más, por lo menos, ¿no? O sea, y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que sí sentarnos a pensar. A ver, espérame, tengo que hacer un alto en mi vida. Tengo que hacer un alto en mi vida y ver a dónde me está llevando el camino que estoy llevando. A dónde me está llevando, ¿me gusta? ¿No me gusta? Entonces tengo que detenerme y cambiar el rumbo. Es correcto. El hecho de decir, este podcast es una propuesta de hombres a hombres para que pueda encontrar la verdadera hombría. Sí. El crecimiento es parte de la hombría. Sí. Y el crecimiento que nosotros proponemos es porque lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos sentido, hemos experimentado, lo hemos visto en muchos hombres que han entendido o hallado este camino de crecimiento, que es que el espíritu del hombre viva. Y la única forma que viva es poder acercarte a Dios. Sí. Es cuando Nicodemo llega y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Dijo, si no naces de nuevo, no pasa nada en ti. Nacer de nuevo. Hombre, tal vez estás escuchando esto y dices, yo vivo con mis traumas, yo vivo con mi miedo, con mis limitaciones, pero ¿sabes qué? Dios quiere que te veas diferente. Dios quiere que te sientas diferente, porque Dios quiere que veas lo que realmente eres para Él. Así que eso es el mejor camino de crecimiento y es la propuesta de este podcast. Cerraste excelente, con broche de oro, Arnoldo. Es el crecimiento espiritual. Así es. Pero para ese crecimiento, pues no puede crecer algo que no ha nacido. Así es. Necesitamos nacer de nuevo, dijo Jesús. Y a lo mejor tú que estás viendo esto dices, estos patos están fumados. No estamos fumados. Es algo espiritual y que sí se puede y que lo hemos vivido, y eso ha transformado nuestra vida, ¿no, Arnoldo? Y esa es la parte por la que hacemos este podcast. Así es. Las personas no conocen este camino y cada vez menos. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad totalmente humanista, en la cual mientras puedas dejar a Dios fuera de tu vida, entonces estás bien. Estás siguiendo la corriente que estamos planteando. Pero la verdad es que los que hemos tenido la oportunidad y la bendición de conocer a Dios, sabemos que el verdadero camino del crecimiento es que tu espíritu esté vivo. Y eso no lo vas a encontrar
en el humanismo, no lo vas a encontrar en lo material, lo vas a encontrar a través de conectarte con Dios, a través de Jesús. Gracias, Arnoldo. Gracias. Es eso. No voy a añadir más. Simplemente decirles a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, que este podcast se hace para ustedes. Por eso contamos anécdotas personales, para que se den cuenta que no, de ninguna manera somos perfectos, tampoco somos aquellos que ya lo sabemos todas, no, hemos pasado por situaciones difíciles, dolorosas, pero también hemos nosotros conocido el camino de la vida, que es Dios, que es Jesucristo, y simplemente de lo que nosotros tenemos es de lo que nosotros damos. Así que muchísimas gracias por vernos, gracias por estar aquí en este podcast. Y si te gustó, repito por favor, si te gustó esto, pues compártelo, y también dale like, suscríbete al canal, porque otros hombres seguramente van a necesitar escucharlo, van a necesitar verlo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.